Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Buenas tardes, días, noches, donde sea que ustedes estén. Quizás estamos juntas en la cocina, o quizás estemos juntos en el gimnasio, en la caminadora, o paseando el perro, o en la regadera, no sé. Gracias a Dios que aquí yo no miro nada del otro lado. Así que gracias por estar acá. Estamos felices de tener a Claudia Luján nuevamente con nosotros. Hoy puntualmente traemos un recurso tan lindo que llevó mucho corazón, mucho trabajo, y Claudia nos está contando, y ya nos va a decir con detalle, ahí lo está sosteniendo. Quienes están viendo en YouTube están viendo la portada. Si ustedes están oyéndonos nada más, entonces pueden ir a nuestra página achlatam.org y en recursos es gratuito. Ya que en Latinoamérica les encanta bajar PDFs, este es legal. Este es un regalo de verdad, a quien lo necesite y lo quiere usar. Yo de verdad diría iglesias, ministerios de alcance, de prevención, para escuelas para padres, para escuelas, colegios. Sí. Este es un material maravilloso que vamos a presentar el día de hoy brevemente. Y Claudia nos está contando que le tomó unos 8 meses entre escribir y al diseñador pues ir compaginando, ilustrando, etcétera. Pero yo diría, Claudia, que va mucho más, porque ahí va metido toda tu experiencia, todo tu amor y todo lo que Dios te ha enseñado por casi 15 años de trabajo en el campo, con familias vulnerables, como trabajadora social. Entonces, contanos del proyecto. Estamos felices en ACH de poder tenerlo en nuestra página de recursos y lo queremos ver alrededor de Latinoamérica. Tiene características bien lindas y contanos. Bueno, muchas gracias. Me encanta, la verdad, poderlo presentar. Esta es la guía para la crianza. Es ideal para papás y mamás o cuidadores primarios, es decir, el adulto que pasa más horas con el niño, para niños de 7 a 12 años, ¿verdad? La verdad es que es un material que ha sido para mí un privilegio. No lo hice sola, soy coautora. Mi colega Joanna French ayudó mucho, desde Australia, 16, 17 horas de diferencia. Era así como que para mí lunes, para ti martes, ¿verdad? Y así era como nos podíamos medio coordinar. También, bueno, tiene un montón de ciencia, pero sobre todo mis 2 grandes maestros, mis hijos, ¿verdad? Mi hijo más pequeño me dice, mamá, fíjate que a mí sí me gustó, fíjate. Y cuando querrás la puedes probar en mí. Y yo pensaba como, ay, si supiera que fueron mi inspiración, ¿verdad? Entonces, bueno, esto contiene malas y buenas noticias, ¿verdad? Entonces, si son un poquito como yo creo que nos vamos primero por las malas y después nos quedamos con el buen sabor, ¿verdad? Dale. El Consejo Nacional contra el Maltrato Infantil en Guatemala, pueden entrar a su página, hace un informe epidemiológico en relación al maltrato infantil muy interesante. Para el 2022 mostraba que la causa de muerte más común en menores de 9 años es el trauma de cráneo encefálico, ¿verdad? Es aquel golpe fuerte, según INACIF, que se da. El principal tipo de violencia en Guatemala es la violencia física. Empujón, nalgada, moretón, ahora estamos a los cables de teléfono para golpear, etcétera. 1,368 casos de niños, niñas y adolescentes reportados por abuso físico, y la violencia doméstica es la forma de violencia más común, y recordemos que si el niño es testigo, está siendo víctima de violencia también al ser expuesto, ¿verdad? Otro tema interesante es que la violencia infantil se da en los ambientes donde el niño, la niña o el adolescente debió sentirse más seguro. En casa, en la escuela, en la iglesia, ¿verdad? Entonces, con estos datos que pueden sonar un poquito aterradores, decimos, bueno, entonces la guía como que ya perdió mucho crédito, pero no, tenemos buenas noticias, y es que el 100% del maltrato infantil se puede prevenir. No el 90, no el 95, sino el 100%. Hay evidencia de diferentes programas alrededor del mundo
de cómo al trabajar con los adultos podemos mejorar sus habilidades parentales y en torno a esto lograr mitigar, es decir, hacer más chiquitas las probabilidades del maltrato. Entonces, yo soy re mala vendedora. Bueno, y aparte que no se vende, pero no es así como que la pomada de la pomada de cualquier cosita que sea en su país, ¿verdad? Que cura todo. Se me cae el pelo, me lo echo, me sale un granito, me lo echo. No, esto no cura todo ni tampoco es para imprimirlo y dárselo a los papás. Exacto, solito, digamos. Exacto. Tiene que haber un mediador pedagógico, es decir, alguien que ponga ejemplos, que contextualice. Por sí solo, yo pienso no cura mucho, ¿verdad? Pero sí nos puede ayudar a mejorar esas habilidades parentales. O sea, ¿verdad? que yo me lo imagino en voluntarios de niños, en voluntarios en ministerios para niños, en voluntarios que hagan trabajo comunitario. Por ejemplo, hay muchos ministerios que le dicen de misericordia. Yo instruiría al grupo de voluntarios o de maestros a instruir a familias en las comunidades, por ejemplo, o escuelas para padres en escuelas públicas. Sí. La verdad es que está orientado para educar, para aprender o para desaprender, ¿verdad? Algunas cuestiones. Y tiene ideas prácticas. Se llama guía, porque digamos que es una guía, pero es como que nos da una ruta, pero también nos da ideas, ¿verdad? Todos los temas, son 12 temas en total. Si damos un tema al mes, ¿verdad? O partimos uno en 2, nos da para un año de material. Esto, la ventaja que tiene, bueno, yo por años hacía programas para padres y de verdad que buscaba en internet imágenes y unas eran muy amarillistas y las otras eran como casi que animando a que le pegara, ¿verdad? Si yo pongo papá pegándole a un niño, ¿verdad? Entonces salen imágenes muy fuertes. Esta guía, la verdad, hay un hermoso trabajo de diseño, está bien contextualizada la región latina. Sobre todo van a ver cabellos gruesos, oscuros, ¿verdad? Ojitos cafés, trenzas, algunas simbolismo de familias rurales o urbanas, ¿verdad? Y eso nos ayuda mucho a conectar con las familias y tiene una idea principal, tiene ideas secundarias y tiene por lo menos de 3 a 5 ideas de qué cosas hacer. También hay ilustraciones que lo que hacen es un refuerzo visual de la teoría. Está clarísimo la X de lo que no hay que hacer, el chequecito de lo que sí hay que hacer. Hay cuestiones tan básicas como, por ejemplo, respirar profundo. Si tiendo a la ira, hablar con mi hijo con las manos hacia atrás para evitar hacer gestos que le intimiden. O, por ejemplo, también enseñarles a los niños que no tienen que guardar secretos, la diferencia entre un secreto y una sorpresa, entre otros. Tú me estabas contando que se esforzaron ustedes en redactar un material que era fácil para incluso gente con baja escolaridad. Sí. Me imagino que incluso analfabetas. Sí, de hecho era una de las cuestiones más complejas porque si me piden hacer una clase o una exposición magistral sobre crianza, yo por cada hora de exposición me tardo 2 horas de elaboración de material. Entonces para 2 horas serán 4 horas. Pero de verdad que en estos pasaba un día completo, 2 días y me costaba mucho porque yo pensaba cómo explico la negligencia a una persona sin escolaridad o cómo explico que tiene derechos y también obligaciones. Era un tanto complejo, pero algo que me ayudó mucho fue poner el rostro de algunos casos, ¿verdad? Es una guía que nos dice que sí hacer, no solo todo lo que no, porque en Latinoamérica somos muy punitivos, ¿verdad? Muy dados al castigo. Entonces, el material nos dice que sí podemos hacer. Y eso me lo enseñó un caso, una mamá, si no mal recuerdo, no tenía escolaridad. Y ella me dijo, ella perdió a sus hijos, fue a prisión por ponerlos a vender, por temas se vio como trata, ¿verdad? Fue sentenciada a 30 años, pero después hubo una mejora en su proceso, así que salió en libertad, quería recuperar a sus hijos que están en diferentes hogares. Y en una ocasión la señora me dijo a mí, mire señor, yo ya le entendí que no tengo que hacer un montón de cosas, en el juzgado también me dijeron que no tenía que hacer, cuando estaba privada de libertad me dijeron que no hacer, pues no me han dicho que sí hago, cuando fulanito me tira los fideos en la cara o cuando mi hija quiere salir y yo pienso que no está bien, que sí hago. Y en honor de verdad a ese caso y a otros que me han ido enseñando es que la guía contiene por cada tema por lo menos 3 ideas de qué sí hacer. Genial. Sí, otro excelente ejemplo, tuve la
hermosa oportunidad de entrevistar a un juez de niñez en Guatemala. Y él me decía, hay mucho desconocimiento. Los papás son papás, pero no saben ser papás. Tengo una abuelita que abiertamente me dijo aquí, mire, yo le puse las manos a mi hija en el comal porque no vino a la hora que quedamos. Y otra que le corregía con quemaduras de plancha. De verdad casi cae en la tortura. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un desconocimiento enorme y el error va de generación en generación en generación. Entonces necesitamos iglesias, personas que estemos dispuestas a enseñar a otros, no con una mano en la cintura, sino desde mis propios errores, que sí hacer, que no hacer, respirar profundo, el poder, si le cae bien, mejor mándeme primero a mí un WhatsApp antes de hablar con su hija adolescente o con su hijo, ¿verdad? Por ejemplo. No, y fíjate, Claudia, que hay algo que yo he llegado a comprender más y más y más. Toda verdad le pertenece a Dios. Toda verdad es verdad de Dios. Y cuando tú decís hay mucha ciencia atrás del libro, me fascina. Porque la ciencia muchas veces pareciera como mala palabra en la iglesia. O la psicología o terapia, cualquier cosa parecida. Pero yo quiero decirles que la ciencia confirma el evangelio. Sí. El hecho de cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos creó, cómo Dios configura el cerebrito desde un bebé en el vientre hasta sus años de desarrollo. Sí. Tiene un propósito y tenemos ciertas disfunciones porque así aprendemos con la experiencia y el apego que necesitamos ejercer ese ciclo de confianza. El niño necesita algo, lo pide, de buena o mala manera lo pide. Y la respuesta que obtiene de los adultos en su vida determina cómo se va a ir desarrollando. Pero a veces pareciera que la gente de la iglesia tiene miedo de conocer temas profundamente espirituales, pero que son expresados por la ciencia. Sí. Y entonces no queremos aprender de desarrollo infantil y lo reducimos a no castíguelo, que aprenda el rebelde. Mire qué dice la Biblia, que la vara y que esto. Y yo no estoy aquí para discutir que está equivocada la iglesia de los últimos 200 años. Yo no estoy para discutir eso, solo quiero poner en la mesa y dejar claro que si entre más destrezas adquirimos y más comprensión de la etapa de desarrollo de nuestros hijos, menos recurriremos a métodos que por tradición hemos repetido. Sí, sí. Creo que mientras más conocemos toda esa ciencia, más tenemos cosas concretas por qué alabar al Señor. Amén. De verdad. Es como cuando vamos a un hermoso jardín. Bueno, yo no sé nada de flores, ¿verdad? Pero sí sé diferenciar las que me gustan y las que no tanto. Y yo cuando veo algo así hermoso, digo, ni sé cómo se llaman ni cómo se cuidan y si me las dan se me mueren. Pero ver las texturas, los colores. Y entonces yo soy tan intencional con darle gracias al Señor por las combinaciones que hizo tan bonitas y porque se mantienen y porque dan sombra y hasta que huele delicioso, etcétera. Y creo que es un poco lo que pasa cuando conocemos el diseño que el Señor hizo a través de nuestros propios hijos, ¿verdad? El cómo el cerebro tiene 2 hemisferios, tiene también una base como el cerebro inferior, el cerebro superior, cómo se termina de desarrollar hasta los 26 años y yo quiero que actúe como ya está todo desarrollado su cerebro, ¿verdad? Entre otros. Entonces yo creo que al final nos da más elementos para alabar al Señor y no para pelearnos. De verdad tiene como unas 14 bibliografías que más como 4 hijos que hemos estado ahí, tras prueba y error un poquito. Pero de verdad que para mí es una forma de la cual podemos evitar que otros cometan incluso los errores que tal vez yo cometí, ¿verdad? Y algo que me encanta es que yo siempre en mis años, sobre todo de soltera, o al final en mi ejercicio profesional, siempre le he pedido al Señor que me dé gracia cuando tengo que hablar con alguien que tiene cierto cargo jerárquico o que está en cierta autoridad. Y entonces le pido al Señor, dame gracia, que salga todo bien, etcétera, ¿verdad? Nunca pensé en mi súper ignorancia que tenía que tener gracia para hablar con mi hija. Wow. De verdad, cuando se lo estaba pidiendo al Señor, yo estaba como llorando de que, o estoy tan malo, finalmente entendí que necesito tu gracia para hablar con mi hija de 10 años, de 11 años, ¿verdad? Y sí, necesitamos gracia para hablar con ese chiquitito que no sabemos si nos va a comprender el total de la frase, pero que el Señor nos dé gracia para saber cuándo callarnos, cuándo hablar,
¿verdad? Y que nos dé gracia también para enseñar. Porque creer que yo puedo venir acá con una mano en la cintura. A mí siempre que hablo de crianza me encantaría mandarse una playera que diga, no sé, como mamá 100% culpable y súper mala, ¿verdad? Pero el Señor en su gracia nos permite tener acceso a estos materiales y de verdad la intención es que aprendamos, no repitamos errores de la historia, ¿verdad? Aquel maestro que era el mejor porque era el que más fuerte le pegaba a los alumnos, ¿verdad? Sino que nosotros podamos corregir eso, honrar al Señor y ser tal vez muy específicos en que, ay Señor, qué bendición tenerte a ti durante los terribles 2, o en los 5, o en la segunda infancia, ¿verdad? Ajá, totalmente, totalmente. Claudia, de verdad estoy emocionada porque es un recurso que gracias a la generosidad de yo no sé quién. Yo tampoco, pero un montón de familias en Australia. Un montón de gente australiana está trayendo a Latinoamérica este recurso que, como repito, va a estar disponible, está disponible ya en nuestra página achlatam.org para que ustedes lo descarguen. Es para libre consumo, o sea, lo pueden bajar, imprimir, reproducir. Sí, eso sí, desde su primera o segunda página, creo yo, dice que está realizado con el apoyo de familiares en Australia que tienen un afecto especial por las niñas y las familias vulnerables en Guatemala y es permitida su reproducción total o parcial. Wow. También tiene una presentación donde explica por qué nos basamos en esas edades y por qué no ven una clasificación cuando niño, niña, pero no voy a meterme a todo ese tema, pero aquí lo pueden encontrar en la presentación. Perfecto. Está toda la explicación. Y cabe decir que no lo vayan a vender. O sea, está como, no vamos a... Quiero asumir que no hay nadie aquí que dice, hoy voy a hacer mi agosto. No. O sea, ustedes lo van a bajar, lo van a reproducir, lo van a usar como el Señor nos lo ha provisto por gracia. Sí. Claudia, gracias por tu trabajo, gracias por tu pasión, gracias porque detrás de cada página está el corazón del Evangelio, está la fuerza del amor, que es lo que al final nos hace perseverar. Y es en quien nosotros estamos arraigadas por misericordia de Él, ¿verdad? Para poder ir y hacer esas obras de justicia para las cuales nos hizo nacer de nuevo. Esperamos que muchas familias reciban luz, que muchos niños puedan recibir el deleite de sus papás. Yo venía manejando hoy en la mañana para acá y yo decía, ¿sabes qué, Señor? Al final creo que los niños y los jóvenes que salen adelante y triunfan no son los que recibieron más instrucción o más palabras o más, sino los que recibieron el deleite de sus papás. Porque estar en presencia de tus hijos y que ellos sepan que son amados y que te los gozás, que los disfrutás. ¿Verdad? Solo es en un marco donde vos tenés libertad para amarlos, sabiendo sus límites y los tuyos. Entonces, nuestra oración es que más niños reciban el deleite de sus papás y que podamos esparcir herramientas. Entonces, te agradecemos tanto tu trabajo. Decirle a tu compañera y al diseñador que trabajó en esto tan duro, que Dios los bendiga, de verdad. Muchas gracias. Y solo para ya ir terminando, alguien, pues generalmente me han preguntado, ¿es una guía cristiana o no? Y yo no sé qué responder porque no sé qué la hace cristiana, ¿verdad? Pero si la pregunta la hicimos personas que tenemos una fe y una convicción en el Señor y que no era suficiente solo repetir lo que han hecho con nosotros, bien o mal, sino buscar la guía del Señor y de verdad pedirle al Señor gracia de cómo hablar con nuestros hijos en cada etapa. Entonces, no tiene incluidos versículos bíblicos, pero no sé si cuenta como guía cristiana, que lo hicimos personas cristianas necesitadas y convencidas, ¿verdad? Ese es otro tema que me encantaría hablar con vos en otra ocasión. Señores, se va a transparentar el Evangelio cuando ustedes estudien esa guía. Y si están en contexto iglesia, ustedes pueden incluir la escritura explícita. Y hablar de... Exacto. Miren, es que cuando yo les digo que la ciencia confirma el Evangelio, es cada vez que aprendes de lactancia materna, Dios mío, el Evangelio, ahí está. Aprendes acerca del poder del juego. ¡Wow! El Señor hace eso con nosotros porque mira aquí, allá. O sea, ustedes van a encontrar las conexiones. Sí. Porque están implícitas. Sí, la verdad es que sí. Mi hijo me preguntó hace como un año qué era la misericordia. Y yo me quedé un rato callada y después me dijo, mamá, mira, pues misericordia es como cuando me tenías que regañar, me tenías que castigar y ya no lo hiciste. Y yo pensé como, de verdad. Sí, mi hijo. Señor, gracias. Qué pila soy. No.
Él enseñó. Así es, bueno, de verdad, qué gusto tenerte, Claudia, Gracias. con nosotros. Esperamos que sea la continuación de esta relación de muchos años, que el Señor nos permita servirle aquí, exponiendo la verdad, de verdad que el Señor nos provee. Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez en Religión Pura. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.